Bien, bueno, buenos días a todos. Bueno, estamos con este tema que es el de región infratemporal y temporal, que bueno, en sí este tema está más asociado a lo que es los músculos, ¿no? Los músculos masticatorios, ¿no? Entonces, son los contenidos, nosotros, bueno, ustedes bueno, nosotros, ¿no? Hemos visto lo que es todo esto. Se ve la diapositiva, el marcador, el puntero. Sí, Doc. Ya, entonces nosotros ya habíamos visto todo lo que es los músculos faciales, ¿no? Aquí el occipito frontal, los auriculares, lo que es orbicular, etcétera, 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 ¿no? Entonces esos ya los hemos visto como músculos faciales, ¿no? Esta es la diferencia, era que estos músculos pues se insertan en partes óseas, o sea, asociación fija, y la parte móvil era en la piel, por eso es que se encargaban de dar distintas expresiones, ¿no? Ahora, en este tema, pues hay que hablar de los otros músculos que son los masticatorios, ¿no? Tenemos uno que está acá, que es en la región temporal, tenemos otro acá que está en la región maseterina, y luego tenemos dos más que están en la parte interna, que son en la región pterigoidea, ¿no? Entonces, esos son los músculos masticatorios, que a diferencia de estos, son músculos normales, o sea, que van de la región, de una región ósea a otra región ósea, ¿no? No van de hueso a piel como eran en los músculos faciales, ¿no? Y como verán, pues son solo cuatro, ¿no? O sea, son cuatro que vienen de la cabeza. Obviamente la parte de la masticación intervienen otros músculos que están acá en el cuello. Pero eso ya es un tema aparte que un grupo de ustedes lo va a mencionar, ¿no? Luego tenemos entonces que hablar de los músculos. El músculo temporal. Como verán, es este músculo que está acá, verde, es el más grande, en el de los masticatorios, y también es el de los más profundos, ¿no? Entonces, como siempre, pues aquí la clave es, pues, conocerse la parte ósea, ¿no? La parte de huesos, y miren, pues, de dónde empieza y miren dónde termina, ¿no? Entonces, recordarán que ya hemos visto estos huesos, que es la línea temporal, pues veamos eso, ¿no? Se inserta en la fosa temporal, que es toda esta región, ¿no? Excepto en el surco retrocigomático, o sea, en esta porcioncita aquí detrás del cigomático, esta es la única porción donde no se inserta. ¿Por qué? Porque este músculo tiene que deslizarse por este surco. ¿Se imaginan que este músculo se inserte acá? El músculo no cumpliría su función de masticatorio, pues tiene que venir, tiene que estar libre en esta porción para que se deslice. Ahora, tomen en cuenta que este músculo ocupa esta fosa temporal, pero no es que esté en todo rellenando, porque este músculo, aunque es grande, queda aquí un gran hueco, y este gran hueco pues está lleno, ya saben, de tejido graso, y ese tejido grasa, tejido adiposo, pues es como un lubricante, como un amortiguador, ¿no? Bien, ahora, ¿dónde más se inserta? Se inserta, o sea, todo esto es la fosa temporal, pero ¿quién limita esta fosa temporal? Eso es importante. ¿Quién limita esta fosa temporal? Tenemos esta porción, este accidente óseo, que es la línea temporal superior. Aquí abajo tendría que estar lo que es la línea temporal inferior. Está aquí, ya. Eso es parte del hueso temporal, del parietal y del frontal, ¿no ve? También se inserta en... Esto está cubierto por una fascia, pues esa fascia, es la capa profunda de esta fascia, pues ahí también se inserta este músculo, ¿ya? Entonces, de estas inserciones, de la línea temporal, de la fascia, de las dos líneas temporales, ¿no? Perdón, de la línea temporal inferior y de la cresta infratemporal. Ahora, ¿dónde es esta cresta infratemporal? Pues está aquí en las alas del esfenoide, si ustedes se acuerdan, ¿ya? ¿Y dónde terminan? De todas estas inserciones, miren dónde termina, en la mandíbula. ¿Y qué es esta formación que hay aquí? Esta es la apófisis coronoides de la mandíbula. Ojo, recuerden que había, ¿no ven? En el cúbito había una apófisis coronoides, pues aquí está también en la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ya? Ahí es donde se inserta este músculo, ¿no? La acción vamos a hablar al final, ¿no? Luego tenemos al músculo macetero, ¿no? Es este músculo que está acá, que aquí está, ¿no? Pintado de verde, ¿no? Que miren que este está cubriendo parcialmente al temporal, ¿no? Este músculo es grande, es el más fuerte, es uno de los más fuertes del cuerpo, a pesar del tamaño, relativamente hablando del tamaño.
¿no? Este músculo tiene una forma cuadrilátera, ¿no? Por eso tiene 4 bordes, 2 caras, ¿no? Pero además, como este músculo es grande y fuerte, el temporal también es grande y fuerte, también tiene fascículos, ¿no? Tiene un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Es un músculo grande. Este también es un músculo grande, ¿no? Grueso y grande, ¿no? En el sentido de fuerza, sobre todo, es muy equiparable a cualquier músculo del miembro inferior. Entonces, tenemos, este músculo se divide en fascículos. Un fascículo superficial, un fascículo medio y un fascículo profundo, ¿ya? Y todo esto está envuelto por una fascia, que es la fascia massetérica. Si se dan cuenta, todos estos músculos tienen su propia fascia. La fascia temporal, la fascia masseterina, y cuando veamos a los pterigoideos también tiene su propia fascia, que es un envoltorio de cada músculo. Ahora, veamos, ¿dónde se inserta el fascículo superficial? Pues sería este fascículo que está acá, ¿ya? Este fascículo se inserta en el borde inferior del arco cigomático. Recuerden que el arco cigomático está formado por la apófisis cigomática y el ángulo posterior del cigomático, ¿no? Entonces, todo esto es el arco cigomático, ¿no? Entonces, se inserta en el borde inferior de este arco, ¿ya? De aquí se extiende hasta el ángulo de la mandíbula, hasta aquí, ¿ya? Y obviamente también el borde inferior de la rama mandibular, o sea, aquí, ¿no? Recuerden que la mandíbula, aquí se lo veía, ¿no? Aquí, acá, ¿no? Si se fijan, aquí está la mandíbula, se inserta en este borde, ¿ok? Bien. El fascículo medio. El fascículo medio también se inserta en el borde inferior del arco cigomático, pero este ya no se inserta en el ángulo, ni tampoco en el borde inferior, se inserta en esta cara, aquí. En esta cara es donde se inserta, en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Entonces vean que estamos subiendo, ¿no? Del borde inferior, ahora terminamos aquí, ¿ya? Entonces también se pueden imaginar dónde termina el fascículo profundo. El fascículo profundo pues se inserta. Ahora, también en el arco cigomático, pero ya no en este borde inferior, sino en su cara medial, o sea, aquí por dentro. ¿Ok? Por dentro. Y también, obviamente, en la fascia temporal, o sea, aquí está el músculo, esto está cubierto por una fascia, pues este macetero se inserta en el arco cigomático y en la fascia de este músculo, ¿ya? Y este también termina, pero en la cara lateral, pero ya no de la rama, sino, aquí lo vuelvo a poner, ya se inserta en la cara lateral de la apófisis coronoides, aquí. Entonces verán que el fascículo superficial se inserta en el ángulo, el fascículo medio en la cara lateral de la rama mandibular y el fascículo profundo en, pues, acá en la apófisis coronoides, en la cara lateral. ¿Ya? Es un poco de sentido común nomás. Superficial es esta que estamos viendo, el medio está por debajo de esto y el profundo está debajo de esto y llegando al temporal incluso, ¿no? Bien. Los pterigoideos. Tenemos un pterigoideo lateral y si hay un pterigoideo lateral, pues hay un pterigoideo medial, ¿no? El lateral, pues este verde que está acá y el medial es este. Entonces igual, ¿no? Esta es una vista inferior de estos músculos, ¿no? Entonces tenemos aquí en esta imagen, igual tenemos al pterigoideo lateral, que es este, que está aquí arriba, y el pterigoideo medial. Entonces más o menos igual se pueden ubicar dónde se insertan, ¿no? Miren. Aquí está la cavidad nasal, aquí está el vómer, aquí está el palatino y estas serían las apófisis pterigoides. Entonces verán que por eso se llama pterigoideos, porque ¿cómo está formada las apófisis pterigoides? Está formada por una lámina medial, una lámina lateral. En medio está la fosa pterigoidea y en la parte superior tenemos la fosa escafoidea, ¿no ve? Entonces verán que uno de ellos se inserta en la lámina lateral y el otro se inserta dentro de la fosa pterigoidea. Entonces, por sentido común, sabrán que el que está en la fosa, pues es el pterigoideo medial, que es este, y el verdecito que está en la lámina lateral de las apófisis pterigoides, pues es el pterigoideo lateral. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí igual, ¿no? Ya saben que cualquier imagen que tengan, pues tienen que practicar. Aquí tienen al maxilar, aquí está el cigomático, aquí están las alas mayores del esfenoides, aquí está el frontal, aquí está el temporal, ¿no ve? Ahora aquí atrás, ¿no? Detrás del maxilar, ¿quién está? Las apófisis pterigoides. Aquí tendrían que estar las láminas externas. Entonces, este se está insertando en las láminas externas del apófisis pterigoides. Y miren dónde está terminando, en la mandíbula. ¿Y qué es esto? Esto será pues la apófisis condílea. Esto es la parte móvil de la mandíbula. Esta es la parte, miren, ¿no? Aquí, fíjense, aquí está el cóndilo de la mandíbula, pues ahí se está insertando en la cara medial de la apófisis condílea, del cuello de la apófisis condílea, ¿ya?
Y si se fijan con el pterigoideo medial, este se inserta en la fosa pterigoidea y termina en ¿dónde? En la cara, en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Aquí está el ángulo, ¿no? Se nota ahí claramente que está aquí está el ángulo, ¿no? Ahí, entonces aquí se inserta. Ahora, no, el macetero se inserta en la cara lateral. Este se insertará entonces pues en la cara medial de la rama de la mandíbula, del ángulo de la mandíbula como tal. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que es más específico a lo que es el pterigoideo lateral, fíjense que el pterigoideo lateral, miren que tiene dos fascículos, ¿no? Tiene dos fascículos, ¿no? Tiene este y este. ¿Ya? Entonces, el fascículo superior, o sea, ¿no? Es el fascículo superior y este sería el fascículo inferior, ¿no? El fascículo superior, miren de dónde viene, miren aquí qué está poniendo aquí, aquí dice Great Wing of Sphenoids, ¿no? Las alas mayores del esfenoides. Entonces, este se inserta en estas alas mayores del esfenoides, ¿ya? Se inserta en esta cara infratemporal y en las apófisis pterigoides en la región, en la cresta infratemporal. La cresta infratemporal es esta línea que está acá, que lo voy a resaltar para que ustedes lo... Esta es la cresta infratemporal, lo que estoy marcando de amarillo. ¿Ya? Entonces este músculo se inserta en esa cresta infratemporal y también se inserta en las alas mayores del esfenoides y obviamente se inserta también un poco en lo que es las apófisis pterigoides, en la base prácticamente, donde nace, ¿no? Y que ahora el fascículo inferior, este que está aquí abajo, por eso se llama fascículo inferior o pterigoideo. Este está netamente relacionado con la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y obviamente, ¿qué cara? Pues aquí está, ¿no? La cara lateral de las apófisis, la lámina lateral de las apófisis pterigoides. ¿Ya? No está adentro, está por fuera. ¿Ya? Además, ¿dónde más? También se inserta en la apófisis piramidal del palatino. Recuerden que entre el maxilar, el esfenoides y las apófisis pterigoides se encuentra el palatino. Y aquí tiene una apófisis, y esa apófisis, la apófisis piramidal a este nivel. ¿Ya? ¿Y qué más hay en el maxilar? ¿Qué es esto en el maxilar? Esto es la tuberosidad del maxilar. ¿Ya? Esto que estoy pintando ahora, esto de verde, esto es la tuberosidad del maxilar. Entonces, por eso, pues, es fácil cuando ustedes repasan esto, ¿no? Aquí arriba tengo las apófisis, esta es la cresta infratemporal, aquí está el maxilar, esta es la apófisis cigomática, pues el borde posterior es la tuberosidad del maxilar. ¿Quién está detrás del maxilar? Atrás y adentro el palatino, ¿no ve? Entonces este músculo se inserta en esta tuberosidad, se inserta en la apófisis piramidal del palatino y obviamente en la lámina lateral de la apófisis pterigoides, ¿ya? ¿Ya? Y ahora ¿dónde termina? Ahora miren que los dos fascículos terminan aquí. ¿Y qué es esto? El cóndilo de la mandíbula. Entonces, ¿dónde se inserta? En la cara medial del cuello de la mandíbula. Aquí está el cóndilo, abajo hay un cuello, o sea, esto es como una cabeza, abajo la parte, aquí lo vamos a ver igual acá, ¿no? Fíjense, aquí está el cóndilo, aquí está el cuello y luego recién le sigue la rama, ¿no? Entonces se inserta en la cara medial de este cuello que está aquí, ¿ya? Eso, aquí está el cóndilo, pues se inserta en el cuello, ¿ya? Bien. El pterigoideo medial, pues ya les he mostrado, ¿no? Ahora es este verde que está aquí, ¿no? Que está aquí. Ahora miren, ahora se puede ver mejor. Miren desde dónde viene, ¿no? Desde la fosa pterigoideo. Ahí se inserta, ¿ya? Pero ahí dice, ¿no? Excepto en la fosa escafoidea. ¿Qué es la fosa escafoidea? Es el fondo es el fondo, ¿no? Es esta parte de acá, ¿no? Es esta parte de acá que es el fondo de la fosa pterigoidea, ¿no? Son dos, son dos, son dos accidentes óseos distintos, ¿no? Ya. Bien. Luego, tenemos entonces eso, ¿no? Entonces, estaría acá en el fondo de esta fosa escafoidea. Entonces, por eso dice, excepto en la fosa escafoidea. ¿Ya? También se inserta en la cara medial de la lámina lateral, o sea, en esta porción, también en la parte anterior de la cara de la lámina medial. O sea, en resumen, sería en lo que es todas las dos caras que están aquí en la apófisis pterigoides, ¿no? ¿Y quién está adelante? O sea, tienen que volver a... Siempre tienen que, por eso les digo, practicar. ¿Quién está aquí adelante? Delante de las apófisis pterigoides. Tenemos a las apófisis, al palatino. Este es el palatino.
Entonces, aquí hay una apófisis porque recuerden que esto se divide en dos, ¿no ve? Las apófisis pterigoides se dividen en dos en la parte inferior, dejando abierto, ¿no? Y eso se articula con la porción del palatino que también se abre a esa porción y eso se llama la apófisis piramidal del hueso palatino. Entonces, este músculo se inserta todo lo que está ahí adentro. Toda la fosa, la cara medial, la cara lateral y adelante tienen pues esa apófisis piramidal. Ahora miren dónde termina, ya lo dije, ¿no? Este se inserta en la cara medial del ángulo de la mandíbula y un poco también de la rama de la mandíbula, ¿ya? Y esa es su inserción de este músculo. Ahora, verán que hasta ahora no he hablado de las acciones, ¿no? Entonces, porque las acciones de estos músculos no son individuales como tal, ¿no? Obviamente estos músculos tienen la función de la masticación, ¿no? Entonces, estos se encargan de elevar o descender la mandíbula, ¿ya? Entonces, estas son las acciones de algunos, estos más o menos vienen agrupados, no es que un hito hace una cosa, sino a veces, miren, por ejemplo, elevadores de la mandíbula, o sea, los que elevan la mandíbula. Tenemos al músculo temporal, obviamente, que viene desde aquí arriba a abajo. El macetero, que también viene, ¿no?, de arriba a abajo. Y el pterigoideo medial, que también viene de arriba a abajo, pero está aquí adentro, ¿no ve? Bien. Ahora, lateralidad, por si acaso. Lateralidad o diducción, o sea, esto quiere decir llevar la mandíbula a un costado, ¿ya? O sea, torcer su mandíbula, ustedes pueden hacerlo ahorita si quieren, llevar su mandíbula a un costado, puede ser a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto lo hace un músculo. Ahora, no va a ser netamente el temporal o macetero. ¿Quién va a ser? El pterigoideo lateral. ¿Por qué ese músculo hace eso? Porque miren, es transversal. Miren cómo está este músculo. Este no viene de arriba abajo, este es transversal. Entonces, ¿qué pasa si se contrae? Este va a jalar, a traccionar el cuello de la mandíbula de un lado. ¿Y qué pasa si se tracciona solo de un lado? Pues la mandíbula se va a ir, o sea, se va a desviar porque solo están contrayendo un músculo. ¿Ya? Eso es lateralidad o diducción. ¿Ya? Propulsión. ¿Qué es propulsión? Es llevar la mandíbula hacia adelante. Propulsión, o sea, pro hacia adelante, ¿no? Pro adelante, ¿no? Entonces, hay músculos que se encargan de llevar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Entonces, llevar esta mandíbula hacia adelante, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿ya? Y eso igual usted lo pueden hacer. Ahora, ahí entenderán qué músculos pueden hacer eso. Pues en esos músculos tenemos a los dos pterigoideos laterales. O sea, quiero que entiendan una cosa. En la lateralidad estamos solamente hablando de un solo pterigoideo lateral. O sea, uno solo contraen y desvía su quijada, su mandíbula a un costado. Y si se contraen los dos, llevan su mandíbula hacia adelante. ¿Ya? Entonces vean que son dos funciones distintas, ¿no? Y obviamente en la masticación necesitamos las dos, porque la lateralidad no tiene que masticar con un lado, pues ahí solo tiene que utilizar un músculo. Y en el caso de la propulsión igual, ¿no? Para hacer la masticación de eso. Y luego si tenemos propulsión, pues tenemos lo contrario, su opuesto, que sería la retropulsión. La retropulsión es llevar la mandíbula hacia atrás, ¿ya? Hacia atrás, ¿ya? Y esa pues está llevado por los fascículos posteriores del temporal, porque estos fascículos vienen de atrás y son horizontales. Entonces, este músculo, o sea, estos fascículos nada más, no el temporal todo, ¿ok? Solo los fascículos posteriores son los que se encargan de llevar la mandíbula hacia atrás, o sea, hacia posterior, ¿ya? Entonces, esa es la acción de estos músculos. Verán que son pocos músculos y aquí la clave es solamente saberse las inserciones. Eso no voy a dejar de repetir siempre, que si se saben ustedes las inserciones, se van a saber la acción. Si este músculo viene de arriba a abajo, pues tiene que ser elevador. Pero ahora aquí tiene estos músculos posteriores, que estos son horizontales. Estos no van a ser, pues, tan elevadores. Estos van a ser retropulsores, ¿no? En el caso del macetero siempre va a ser elevador. Pero en el caso de los pterigoideos, pues, ¿no? Aquí varía, ¿no? Como estos son de arriba a abajo, pues son elevadores. Pero el pterigoideo lateral es el que más o menos varía porque este es horizontal, ¿no? No va a tener la acción de elevadora, ¿no? Este tiene acción de lateralidad o de propulsión. Bien. Aquí ya hemos hablado de esto, y esos son los músculos.
¿no? Vean que rápido, no, 20 minutos nomás hemos hablado de esto. Ahora, tenemos que hablar también de lo que es la inervación y la irrigación, ¿ya? Estos músculos, ¿ya? Aquí rápidamente quiero hablar de esta arteria, que es la arteria temporal superficial, que es esta arteria que está aquí, ¿ya? Esta arteria es la que irriga a los músculos de la región temporal, o sea, estamos hablando del temporal y su fascia, ¿no? Esta arteria de aquí es la que irriga todo eso. ¿De dónde viene esta arteria? Pues tienen que conocer esto ya tienen que conocer. Algún grupo de acá va a tener que exponer esta arteria y toda esta región, ¿ya? Pero ya en lo que es la cabeza ya yo lo voy a mencionar un poco, ¿no? Esta arteria es rama de la carótida externa. Si hay carótida externa, hay carótida interna. La interna, pero se encarga del cerebro, ¿no? Esta carótida externa es la que se encarga de irrigar región occipital, región inferior del cuello, superior del cuello, perdón, región maceterina y sobre todo la región, la cara también, perdón, lo que es también la región temporal. O sea, esta arteria, la carótida externa, perdón, la carótida externa, se encarga de irrigar toda esta región de la cabeza y del cuello. ¿Ok? Ahora, esta es la temporal superficial, no es nada más que una rama de esta carótida externa, ¿no? Aquí verán varias ramas, entonces esta es la temporal superficial, ¿no? Esta arteria temporal superficial pues tiene varias ramas, ¿no? Tenemos aquí una transversa de la cara, que es pues, una rama que viene acá, ¿no? Es esta cigomático orbitaria. ¿Se acuerdan que en el cigomático hay algunos agujeritos? Bueno, seguramente lo van a leer, si no, lo van a leer. Ya, porque este creo que es el único que no he podido hablarlo en la teórica, pero igual no. En el cigomático hay tres agujeritos: cigomático orbitario, cigomático temporal y cigomático temporal y cigomático facial, ¿no? Entonces, por esos agujeritos pues pasan nervios y arterias. Ahora, estamos en la región temporal, pues ahí está el agujero cigomático orbitario y ahí también tiene que ser el cigomático temporal, ¿ya? Y por ahí pasa pues la arteria cigomática orbitaria y por lo otro la cigomática temporal. ¿Ramas de quién es? Pues de esta temporal superficial, ¿ya? Luego tenemos esta arteria, la temporal media. Si se acuerdan del temporal, había un surco, ¿no? Que era para la temporal media, pues aquí en esta porción tendría que estar esa rama temporal media, ¿no? Nada más. Ramas terminales tengo esta que es la anterior, ¿no? La rama anterior, que es esta, que se encarga obviamente de la región de la frente y la región anterior de la región temporal, y la rama posterior o parietal, que es pues, la que se encarga de irrigar esta porción de la región temporal y obviamente el parietal y el músculo occipito frontal, ¿no? Esto ya lo pueden ver. Esto. Ahora, esta es anastomosa, ¿no? Obviamente entre ellas, y también se anastomosa con las arterias que están aquí adelante, la arteria facial, la arteria occipital, y etcétera, 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 que ustedes ya pueden ver, ¿no? Pero principalmente con la occipital atrás y con la auricular posterior atrás y adelante con la arteria frontal, ¿no? Que es esta que está aquí. Obviamente también la arteria facial estaría por acá también, ¿no? Y eso es, digamos, la irrigación así de la temporal superficial, ¿no? Esta arteria también, ahora, ya, esa es la que se encarga del temporal, ¿no? Ahora, nos falta quién irriga al maxilar, perdón, al músculo macetero y a los pterigoideos. Y estos músculos, aquí está el pterigoideo medial, aquí está el pterigoideo lateral y en el otro lado tendría que estar el músculo macetero. Pues ¿quién se encarga de irrigar? Pues esta arteria maxilar. La arteria maxilar, ahora fíjense, también es rama de la carótida externa, ¿no? Ahora, esta rama, pues, esta arteria, miren, ¿no? Aquí tiene 14 ramas, ¿ya? En cada tema vamos a hablar un poco de cada una de estas arterias, ¿no? Aquí voy a hablar solamente de una manera resumida de cuáles son esas ramas. Se dividen en grupos, ¿no? Se dividen en grupos. Aquí tenemos un grupo medial, un grupo inferior al músculo, luego tenemos las ramas del segundo grupo, que es este, el tercer grupo, que son laterales, y los del trasfondo. Pero ahora, inferior a qué músculo, trasfondo de qué músculo, lateral a qué músculo. Aquí, fíjense, aquí está la arteria carótida externa, y aquí nace la arteria maxilar. Ahora miren, en medio de qué músculo es este. Es uno de los músculos masticatorios. Y este músculo pues es el pterigoideo lateral. Aquí adentro está el pterigoideo medial. Este es el pterigoideo lateral. Ahora, ¿qué hemos dicho de este músculo? Que tiene dos fascículos, ¿no ve? Uno superior, que es el esfenoidal, y uno inferior, que es el pterigoideo, ¿no ve? Miren qué hace esta arteria. Pasa por el medio, ¿ya? Entonces, estas ramas están divididas en base a eso. Por ejemplo, el primer grupo dice mediales al músculo pterigoideo lateral. O sea, son estas ramas que están aquí, mediales al músculo. ¿Ok? Y ahí tenemos timpánica anterior,
meninge media. ¿Se acuerdan que esta era novela la que entra por el agujero espinoso? Pues de aquí viene, ¿no? De aquí viene la meninge media. Es rama de la maxilar. Y la maxilar es de la carótida externa. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Entonces la meninge media es rama de la maxilar, de este grupo. ¿Ya? No es necesario que se aprendan los grupos, porque aquí es variable. A veces pasan por debajo del músculo y otras veces por el medio. ¿Ya? Pero aquí la que me interesa es esta, ¿no? La arteria meningia. Aquí lo voy a subrayar. Esta, digamos, es la que más van a mencionar, ¿no? La meningia media, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la que entra por el agujero espinoso y es la que se encarga de hacer esos surcos en la cara endocraniana del temporal, las escamas, ¿no ves? Si se acuerdan, pues ahí, ¿ya? Ahora, hay una arteria meningia accesoria, pero esta pasa por el agujero oval, ¿no? Este es inconstante, ¿no? O sea, con el nervio mandibular a veces pasa esta arteria, ¿no? Que es la meningia accesoria, ¿ya? Entonces, esta es inconstante, ¿no? Luego, en el siguiente grupo, dice grupo inferiores al músculo, o sea, son estas ramas que están yendo abajo del músculo. Pues ahí entra las alveolares inferiores, que serían estas, ¿no? Alveolares, porque están dentro del alveolo y se van obviamente a los dientes. La arteria macetérica, que pues tiene que pasar, recuerden que aquí lo voy a dibujar para que se acuerden. Aquí está. Recuerden que aquí está la rama de la mandíbula, aquí está su apófisis coronoides, la escotadura mandibular y aquí estaría el cóndilo de la mandíbula, ¿no ve? Vean que por esta escotadura, aquí, ¿ven esta escotadura que está acá? Pues por aquí pasa la arteria mesentérica. ¿Y para qué? Para irrigar obviamente al músculo mesentérico. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, la relevante en este grupo, ¿ya? La arteria mesentérica, que pasa por esa escotadura mandibular. Ya tenemos la arteria alveolar inferior y luego tenemos la temporal profunda, que estas ya son un poco ya muy detalladas, ¿no? Y aquí, obviamente, como estamos ahí debajo del pterigoideo lateral, pues ahí tengo las ramas pterigoideas. ¿A dónde van a ir estas ramas? Lógicamente, al músculo pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Ya, y esas son digamos, las más relevantes en este grupo. Seguimos. Laterales al músculo, ¿no? Entonces aquí tengo otra vez, ¿no? Aquí tienen que reconocer, aquí digamos hay músculos que todavía no conocen, ¿no? Aquí tienen el buccinador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas ramas son pues laterales al músculo pterigoideo lateral. Aquí digamos no está el pterigoideo lateral. Entonces están aquí adelante, lateral y adelante de esto. Entonces aquí tenemos a la arteria bucal, que es esta que está aquí, ¿no? Que es esta la arteria bucal, que es una de las ramas de esta maxilar. La alveolar superior posterior, esta también la hemos mencionado cuando hemos hablado de huesos de la cara. Y la arteria infraorbitaria, de aquí viene la infraorbitaria, es rama de la maxilar. ¿Ya? Esa es... Entonces, esas cositas, pues, es importante que pues la conozcan, ¿no? Aquí está la infraorbitaria. Recuerden que estamos aquí atrás. Estamos aquí, la fisura orbitaria inferior. Esta arteria, pues, entra por la fisura orbitaria inferior, entra por el surco infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. De ahí viene esta arteria. ¿Ya? Entonces, esas son, digamos, las relevantes, ¿no? La arteria infraorbitaria, la alveolar superior posterior y la arteria bucal. Estas temporales no hace falta que se los aprendan así de memoria cada una, pero aquí, ¿no? Si se dan cuenta, pues profunda, no hace falta que se aprendan si es grupo medial, ¿verdad? Con que sepan que hay una profunda anterior, profunda media y profunda posterior y ya está. O sea, no necesito que me pongan, no voy a preguntar, la temporal profunda anterior pertenece a qué grupo, al lateral, al C, al B, al E, nada. Las otras sí, tampoco voy a preguntar muchos asuntos de a qué grupo pertenecen, ¿no? Lo mínimo, por eso estoy siendo bien superficial. Necesito solamente que aprendan de dónde vienen nada más. Entonces verán que aquí solo hay una arteria, ¿no? Principal, que es la maxilar. Esa es prácticamente la que da casi todas las ramas que están aquí, casi todas. La única que, aquí verán una que está aquí, ¿no? Esa es la arteria facial.
¿ya? Pero esta obviamente se encarga de todo lo que es la cara, ¿no? En cambio, la arteria bucal se anastomosa con esta arteria facial y se encarga de irrigar a la boca, ¿no? Pero bueno, como digo, son detallitos que, pues, igual un grupo se va a encargar de hablar de esta arteria facial porque a alguien le va a tocar la arteria, eh, la región carotidia, ¿no? Bien. Y el último, pues, son las arterias del trasfondo. Y ahora, acuérdense de este agujerito que está aquí. ¿Qué tenemos aquí atrás? Estas son las apófisis pterigoides. Este es el palatino. Este es el maxilar. ¿Se acuerdan que en el palatino, aquí arriba había una apófisis etmoidal y una apófisis esfenoidal? Pues ahí está. Y en medio de los dos, ¿qué cosa había? Había una escotadura. ¿Lo ve? Una escotadura esfenopalatina. Ojo, nombre. Escotadura esfenopalatina. ¿No ve? Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no ve? Entonces aquí está la escotadura esfenopalatina. ¿Quién convierte esta escotadura en un agujero que está aquí atrás? El cuerpo del esfenoides. Y esta escotadura pues ya no es una escotadura, sino ya se ha vuelto el agujero esfenopalatino. ¿Y qué pasa por aquí? La arteria esfenopalatina. ¿Rama de quién es la esfenopalatina? Pues de la maxilar. ¿De quién estamos hablando? De la maxilar. ¿Ya? Y esa es la rama terminal de esta arteria, ¿ya? La esfenopalatina. Aquí está, entra por el agujero esfenopalatino y se distribuye en la cavidad nasal. No voy a hablar de las ramas que están acá, porque en cavidad nasal ya vamos a hablar de esto, ¿no? Que es rama medial, rama del tabique, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de terminar en esta arteria maxilar da estas arterias, la palatina descendente, del conducto pterigoideo y pterigopalatina. Estas son estas ramitas que están aquí atrás, ¿no? Que están, recuerden que aquí debajo está el vómer, ¿no ve? En el vómer hay un conducto, ¿no ve? Entre las apófisis vaginales y el vómer había, ¿no ve? Tres conductos ahí, ¿no ve? El conducto vómero rostral y el conducto vómero vaginal, ¿no ve? Vómero rostral y vómero vaginal, ¿no ve? Y estas ramitas pues vienen y se irrigan en esa porción, o sea, entran por esos conductos. Y por eso dice irrigan al velo del paladar, al paladar duro, el conducto pterigoideo, el conducto palato-vaginal. O sea, estas ramitas se encargan de irrigar esta parte del techo. O sea, miren, la esfenopalatina se encarga de adelante y abajo. Y estas otras arterias pues se van a la parte posterior y superior. O sea, del techo de la faringe y de la rinofaringe. Así resumidas, ¿no? Como digo, no es necesario que se aprendan todas y todas las que están acá. Solamente les quiero que las mencionen. Y la esfenopalatina, que ya he mencionado, que es la rama terminal de la maxilar que encarga de irrigar eso, ¿no? Aquí está más o menos un resumen de todas estas arterias. Aquí está. No, obviamente esto, o sea, no siempre va a ser así. O sea, a veces esta pterigoidea lateral puede nacer un poco antes, un poco después. Aquí la descendente palatina pues puede estar antes, después, pueden nacer junto a este, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más o menos un resumen de cómo están agrupados, ¿no? Aquí, por ejemplo, los rojitos son pues, ahora el mnemotécnico aquí es, ¿no? Miren, medial, inferiores, laterales y trasfondos, ¿no? Aquí le pongo colorcitos. Aquí las ramas mediales, aquí están estas tres, ¿no? Tenemos la arteria meningia media, la timpánica y la meningia accesoria. Vean que estas tres se van al oído y a las meninges, ¿no? El segundo grupo dice inferiores, estarían esta, ¿no? Tenemos la masentérica, pterigoidea, la temporal posterior y la lateral. Fíjense que este grupo está relacionado con los músculos, ¿no? El macetero y los pterigoideos, ¿no? Tercer grupo, las laterales. Tengo la temporal, la infraorbitaria, la alveolar superior y la infraorbitaria, y tenemos las alveolares superiores posteriores, ¿no ve? Y la bucal. Y estas entonces están relacionadas con lo que está adelante, o sea, la fisura orbitaria inferior, el agujero infraorbitario y la tuberosidad, y ahí están los agujeros infraorbitarios, ¿no? Entonces vean que más o menos están agrupados de esa manera, ¿no? Ahora, y el último grupo tengo aquí la arteria pterigoidea del canal pterigoideo, la descendente palatina, etcétera, etcétera, y estas están dentro de la cavidad nasal y la faringe, pero atrás, ¿no? Atrás. Y finalmente tengo a la esfenopalatina, que esta se encarga de la cavidad nasal, pero por el agujero esfenopalatino hacia adelante, ¿no? Estas atrás, las verdes hacia atrás, y la esfenopalatina hacia adelante, ¿no? ¿Ya? Y aquí me estaba olvidando de esta. O sea, miren que
Aquí, digamos, aquí, obviamente en esta imagen también están viendo todas las ramas de la arteria maxilar. Pues aquí, si se fijan, pues cada grupo está más o menos relacionado con lo que, o sea, con ciertos músculos, ¿no? Digamos, lo que es las ramas, pues, la temporal superficial se encarga del temporal, esa es rama de la carótida externa. La maxilar, aquí hay otras temporales, ¿no? La temporal anterior, posterior, esas también irrigan. Recuerda que el músculo temporal es grande, no solamente necesita una arteria, necesita varias más, y ahí entran estas temporales, ¿no? Luego tenemos esta arteria que es la bucal, pues irriga parte de lo que es la orbicular, etcétera. Aquí las ramas pterigoideas, lógicamente se van a las pterigoideas. Y aquí verán esta rama que es la alveolar inferior, pues esta es la que penetra en el conducto alveolar y se encarga de los dientes de la parte inferior de la mandíbula, ¿no ve? Y ahí tenemos luego la arteria macetérica que se encarga del macetero, etcétera, etcétera. Y bueno, lo menciono así nomás de manera ligera porque como les dije, varias de estas arterias las vamos a ver en cavidad nasal y en cavidad bucal. Ahorita solamente las que más me interesan son las que están aquí, ¿no? Las ramas pterigoideas, las ramas macetérica, la infraorbitaria y las ramas temporales que son las que se encargan del músculo temporal. Entonces, digamos, eso es eh, por ahora lo más importante en esta arteria, ¿no? Como digo, vamos a desglosar después. Ahora, inervación. Al macetero, a los pterigoideos y a lo que es a los dos pterigoideos y al macetero y al temporal son inervados por un nervio y ese es el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Ustedes tienen que aprenderse los pares craneales de memoria, ¿ya? Par 1 olfatorio, par 2 óptico, par 3 oculomotor, par 4 troclear, par 5 trigémino, par 6 abducens, par 7 facial, par 8 vestíbulo coclear, par 9 glosofaringio, par 10 nervio vago, par 11 el nervio espinal y par 12 el hipogloso. Eso de memoria, como Padre Nuestro, tienen que aprenderse porque a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo uno por uno estos nervios. Bueno, de manera muy en cada tema vamos a ver a un nervio, ¿no? Ahorita ahora vamos a mencionar al 5 y luego voy a hablar complementar con el nervio facial que es el 7. Cuando lleguemos a cavidad orbitaria vamos a ver al 3, al 4, al 6, al 2. Cuando lleguemos a cavidad nasal al 1 y así sucesivamente vamos a ir viendo, conociendo a todos los nervios, ¿ya? Este nervio se llama trigémino, o sea que son tres raíces. Ese está dentro de la cavidad de la bóveda craneana, bueno, perdón, de la base craneana. Si se acuerdan del temporal, en el vértice hay una fosita en el vértice en la cara antero superior. En el vértice hay una fosita y esa es la fosa o la impresión trigeminal. Y este ganglio que están viendo acá, este ganglio se posa en esa fosa, en esa impresión. Y después de esa fosa, este ganglio está todo unido, se divide en sus tres ramas. ¿Quién forma el nervio trigémino? Lo forma este nervio, que es el nervio oftálmico, que es el que se va a ir a la cavidad orbitaria. El nervio maxilar, que sale por el agujero, recuerden, ¿no ve? Agujero redondo, que es este. Y el nervio mandibular, que es el que sale por el agujero oval, ¿no ve? Ahora, de todos estos, ¿quién inerva los músculos masticatorios? El único que tiene función motora es el mandibular, este. Este es el único que inerva músculos. Estos de acá, el oftálmico y el maxilar, son sensitivos, o sea que solamente perciben dolor, calor, presión táctil, protopática, todas las sensaciones, todas las sensibilidades, estos nervios se encargan de eso. ¿De dónde? Obviamente de la cavidad orbital, el otro miren de dónde, de la cara, del labio superior, de la nariz, etc. El mandibular también percibe la sensibilidad de la lengua, de los labios, de la boca, del mentón, etc. Pero además de percibir, además de ser sensitivo, también percibe o también tiene una función motora, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿no? El maxilar, y aquí dice motor, músculos de la masticación. Y además, no solamente estos músculos, sino también al miloioideo, vientre gástrico, tensor del tímpano, etc. Estos son ya músculos del oído y son músculos de aquí, ¿no? Son estos que están aquí abajo. ¿Ya? Que luego lo vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, el nervio maxilar, el que nos interesa es este, ¿no? El nervio mandibular. Por eso tiene una acción sensitivo-motora. ¿Ya? Este sale por el agujero oval, termina en la fosa temporal, o sea, aquí está, ¿no? En la fosa temporal, ¿no?
Luego termina en la fosa infratemporal y aquí está el músculo pterygoideo medial, aquí está el pterygoideo lateral, perdón, este es el lateral y este es el medial, ¿ya? Entonces este se conecta con este ganglio, que es el ganglio óptico, y esta conexión con este ganglio es con la que luego se dividen sus distintas ramas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos ramos, ¿no? Fíjense los ramos del nervio mandibular. Temporobucal, pues este se va a lo que es, tenemos unas ramas que son la temporal y la bucal, ¿no? Este se encarga de irrigar inervar la región bucal y la región temporal. Nervio temporal profundo, estos son sensitivos. Nervio temporomasentérico, este se va al músculo macetero, ¿ok? Bien. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está, atraviesa lo que es el pterygoideo lateral, y aquí están sus ramas temporales, temporal profunda, y aquí tengo el nervio bucal, ¿no? Y el nervio macetérico, pues es este que está aquí, que pues se está yendo a inervar al músculo macetero, ¿no? Aquí tenemos los ramos posteriores. Tenemos al tronco común de los nervios. O sea, ahora aquí ya tengo quienes están por aquí, al músculo pterigoideos, ¿no? Entonces este es el tronco común para estos nervios, ¿no? Que inervan al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Tronco de los músculos, ¿no? Luego tenemos a estos nervios que son sensitivos, ¿no? Auriculotemporal, alveolar inferior, nervio lingual. Que el que sí quisiera que se acuerden cuando lleguemos a oído es el nervio lingual. Este se junta con la cuerda del tímpano, ¿ya? Esta cuerda del tímpano viene del nervio facial, ¿ya? Esta cuerda del tímpano es importante para la sensibilidad gustativa, ¿ya? El nervio lingual es rama del nervio mandibular y este se va a la lengua, obviamente, pero este nervio lingual no transmite los sabores. Este nervio lingual lleva, o sea, ustedes comen un alimento caliente o muy frío, quien lleva esa sensibilidad de calor, de frío, de presión, no sé, ¿de qué más? No sé, comen algo picante, entonces este el nervio lleva esa sensibilidad. Pero el que lleva los sabores dulces, salado, agrio, etcétera, 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 no es o sea, el nervio lingual es la vía, es el camino, pero el nervio que lleva esa sensibilidad es la cuerda del tímpano. ¿Ok? ¿Ya? Entonces esa cuerda del tímpano es, digamos, es esta que está aquí de color amarillito. ¿Ya? Este nervio se conecta con el nervio lingual y el nervio lingual, gracias a esta conexión es que este nervio lingual llega a la lengua y percibe eso, pero el nervio lingual no lleva esa transmisión, porque miren, aquí está el nervio lingual, todo lo que es calor, frío, se viene aquí y termina en este ganglio, pero todo lo que es sabores no va aquí, sino que se va por la cuerda del tímpano hacia el nervio facial, y el nervio facial es el que lleva los sabores, ¿ya? Ahí está otro gráfico, ahí está, ¿no? El ganglio extrasalveolares, ¿ya? Y estos nervios, aquí me olvidé mencionar, ¿no? Estos nervios temporal profundo y este temporomacetérico, estos nervios son los que inervan al músculo temporal, ¿no? Aquí están, ¿ven? Estos nervios que están aquí metiéndose en el músculo temporal, estos son los que inervan al músculo temporal, ¿ya? Ahora, hay también ramos que son sensitivos, que inerva esta porción de la piel, ¿no? O sea, por eso este nervio es sensitivo motor, ¿ya? Y bien, ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué función tienen estos nervios? ¿Ya? Este gráfico resume más o menos cuál es la función de cada nervio del trigémino. El oftálmico se encarga de la sensibilidad de toda esta porción de acá. La región orbital, los párpados, la frente, ¿no? Miren hasta dónde, ¿no? Hasta aquí. Y el dorso de la nariz. El maxilar se encarga de esta parte de la porción de sus pómulos, sus mejillas y el labio superior y un poco de las alas de la nariz, ¿no? Esto es lo que percibe el nervio maxilar. Y el mandibular, miren, obviamente la región temporal, no llega hasta aquí arriba, pero no, solamente la región temporal, un poco de la parte del oído, la parte anterior de lo que es de la parte posterior de sus mejillas. Ahora miren acá, la mandíbula, el mentón, el labio inferior. Ahora fíjense en esta pequeña porcioncita. Fíjense que el mandibular no inerva el ángulo de la mandíbula, o sea, está hablando de la piel. No inerva esto. ¿Quién se encarga de la piel? Esto, que es el plexo cervical, ¿ya? Entonces esta es la única porción del nervio mandibular que no es inervada por el mandibular, ¿ya? Y aquí está igual otro resumen, más o menos está en el néter, ¿no? Aquí miren, el nervio oftálmico pasa por aquí, el nervio maxilar da estas ramas,
Y el nervio mandibular se encarga de los dientes de abajo, el mentón, etcétera, etcétera. ¿Yo? Aquí está lo que es el maxilar, ¿no? Su inervación. El nervio maxilar, pues, si este se encarga de los dientes de abajo, pues este maxilar se encarga de los dientes de arriba. Ahí. Entonces, esto es más o menos un resumen de todo lo que hacen estos dos nervios, ¿no? El maxilar y el mandibular. Pero el mandibular es el que más me interesa por ahora, ¿no? Esto ya hemos hablado, ahí está la región temporal, la línea temporal, bla, 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 y ahí están los músculos, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué más hay en la región temporal? Aparte del músculo, tenemos la piel. ¿Qué más hay? Esta fase, que es la fase temporal superficial. ¿Qué más hay? Aquí recuerden que está la aponeurosis epicraneal, eso también está por acá. ¿Qué más hay? Aquí están los músculos auriculares, ¿no? El superior y el anterior, ¿ya? ¿Qué más hay? Tengo aquí en esta porción, tengo el terion, ¿no? El terion, que es la unión del frontal con el esfenoides y el parietal, ¿no ven? ¿Y qué hay por dentro de todo esto? Pues los lóbulos, los hemisferios cerebrales, ¿no? El lóbulo temporal y el lóbulo parietal y un poco del lóbulo frontal, ¿no? Entonces eso es lo que constituye esta región. Esto ya lo dejo para otra clase, que esto es ya un poco más. Ya. Y bueno, con eso ya habríamos acabado lo que es estos músculos. Solo me faltaría mencionar